Tomé la decisión de realizar este video por tres motivos. Primero, porque me gusta el personaje de Gwenpool. Segundo, porque se acaba de estrenar una película de Deadpool. Y tercero, porque esta misma será introducida en Fortnite dentro de un tiempo, lo cual dará muchísimo que hablar. Si a este video le va bien, tal vez a futuro realice más análisis o hable de otros personajes de cómics, series, películas y demás medios en general. Así que, sin más que decir, empecemos el video. That's me! You said my name! Bien, formulemos la pregunta principal de todo el video. ¿Gwenpool es un buen personaje? Algunos la consideran un personaje bueno, pero otros la consideran un mal personaje que solo se creó para vender. Partamos desde el personaje base, Gwen Stacy. Todos o gran parte de los que consumen productos de Marvel ya conocen a este mítico personaje proveniente de las historias de Spider-Man. Aquella chica rubia, bonita y sencilla que enamora a Peter Parker y que posteriormente, en otras historias, termina formando una relación con Miles Morales. Pero a ver, seamos sinceros, pasados unos años Gwen Stacy dejó de ser un simple interés romántico a transformarse en un personaje memorable gracias a la gran variedad de versiones que surgieron o que fueron creándose en el camino. En la actualidad, el éxito de este personaje se debe a las películas animadas de Spider-Verse, aparición en juegos, apareció hasta en el Fortnite, y eso sí que es un logro. El público casual quedó tan fascinado con este personaje que después de 4 años de Into the Spider-Verse y un año antes de Across the Spider-Verse, los de Marvel no se la pensaron dos veces y le sacaron su propia serie de cómics multiversales. ¿Y cómo se llamaban? Pues Marvel's Spider-Gwen Gwenverse. Sí, supieron aprovechar muy bien a este personaje y todo el éxito que se iba creando alrededor de este mismo. Dentro de estos cómics, ¿qué podemos encontrar? Bueno, tenemos versiones como Gwen Capitán América, Gwen Wolverine, la gran Gwen Iron Man, Gwen Thor y sí, muchísimas más a mencionar. Los de Marvel sí saben cómo generar dinero. Sí, sé que Gwenpool no es el mismo personaje, pero tenía que hacer una introducción y quería mencionar el cómic de Gwenverse de cualquier manera. Origen del personaje. Tal vez tú conozcas a Gwenpool gracias a juegos como el Marvel Future 5 o el Marvel's Champions o el juego de Marvel Lego Super Heroes 2 en el que aparece como un personaje jugable. Pero en sí Gwenpool fue creada inicialmente como una variante de portada para Deadpool Secret Wars número 2 en junio del 2015 y esta portada fue diseñada por Chris Bachalo en la cual se combinaban elementos de Spider-Gwen, en general Gwen Stacy y Deadpool, obviamente. Y bueno, era 2015, Deadpool volvía a estar de moda gracias a que un año después, en febrero del 2016, su película iba a ser estrenada. Sacarle una versión femenina que combine con otro personaje tan querido y elogiado como Gwen Stacy simplemente era la idea millonaria de Marvel. Juntas lo bonito de Gwen Stacy en cuanto a apariencia y lo estúpido de Deadpool en cuanto a personalidad y punto. El personaje para cualquier fan de los cómics que quiera tener una nueva waifu, por así decirlo. Ahora hablemos del trasfondo de este personaje dentro de sus cómics y las apariciones que tuvo. Como ya lo mencioné o lo llevo mencionando en gran parte del video, Gwenpool y Gwen Stacy no son la misma persona. Así que daré un pequeño resumen de su cómic o de la historia como tal de este personaje. Historia resumida. Dentro de su primera historia, Gwenpool debuta como una mercenaria que busca un virus para vendérselo a Hydra, porque ella piensa que esto sería dinero fácil. Ella esperaba que los Vengadores se hagan cargo de este gran problema, pero solo encuentra a Howard el Pato, quien le hace ver el daño que iba a ocasionarle a su mundo. A Gwenpool esto no le interesaba porque tenía en mente que solo era un mundo ficticio. Juntos terminan infiltrándose en una base de Hydra donde están experimentando con el virus. Gwenpool lucha contra Madame Hydra, esta ingiere el virus y Howard el Pato derriba a Madame Hydra cuando este intenta escapar. Obtienen la cura y escapan con el virus. Resulta que Black Cat había contratado a Howard para investigar respecto a quién había robado el virus. Le entregan la caja con el virus a Black Cat, pero ella se deja comprar fácil a cambio de dinero. Al final Gwenpool y Howard el Pato deciden quedarse con el virus. En la segunda historia nos muestran más sobre cómo actúa Gwen siendo una heroína al intentar parar un robo de banco. En esta misma historia conoce a Cecil, personaje el cual se convertiría en su mejor amigo, pero termina volviéndose un fantasma por culpa de Gwenpool, quien se estaba burlando de modo que el cual se enoja y le dispara un rayo. Después se enfrentan a Jane Foster y aquí Gwen hace uso de sus poderes sobre el cómic al gritar el nombre de la heroína. En esta misma historia, Gwen conoce a Batroc,
quien es su maestro en el combate cuerpo a cuerpo y uso de armas, cosa que tiempo después le es muy útil al combatir a MODOK. Como ya lo mencioné dentro de este pequeño resumen de la historia, estamos dando más que nada un trasfondo del personaje y de lo que abarcan sus historias. Gwenpool como tal ha aparecido en varias series propias, así como también ha sido un personaje invitado en otros cómics de Marvel. Esta ganó popularidad gracias a que tiene la personalidad característica de Deadpool y su enfoque único de ser un personaje de cómics consciente de su propia ficción. Este concepto de que un personaje sea consciente que está dentro de un material de entretenimiento es algo que se ha visto en diversos medios, como en las películas, juegos, historias, libros y demás. La historia como tal de este personaje explora temas como la identidad, la realidad y las consecuencias de sus acciones en un mundo que ella considera ficticio. A medida que la serie va avanzando, Gwenpool desarrolla poderes relacionados con la manipulación de la realidad del cómic. Esto es algo que analizaré más adelante, ya que puede salir algo muy curioso e interesante de este poder. Poderes y habilidades del personaje. Dentro de las habilidades y poderes que tiene Gwenpool, podemos destacar 4 principales. El primer punto y el más mencionado vendría a ser el conocimiento sobre cómics, en especial de Marvel, que este personaje tiene. El segundo vendría a ser la realidad del cómic. A medida que la serie va avanzando, Gwen desarrolla la capacidad de interactuar con elementos dentro del cómic, como salir de los paneles, viajar entre páginas y manipular los bordes de las viñetas. Como tercera habilidad tenemos la inmortalidad, pero a diferencia de Deadpool, esta sería una inmortalidad relativa, debido a que se piensa que Gwenpool puede sobrevivir siempre y cuando el lector no se olvide de ella como personaje. Y como cuarta y última habilidad sabemos que Gwenpool puede manejar cualquier tipo de arma gracias al entrenamiento que tuvo con Batroc. Bien, ahora que ya te di un pequeño resumen y contexto sobre la historia del personaje y lo que este puede hacer, pasemos a responder la pregunta inicial del video. ¿Gwenpool es un buen personaje? Para dar una respuesta sólida, tomaré de base lo que dice el libro Dar vida al personaje, técnicas para crear personajes inolvidables, el cual menciona una gran variedad de puntos por los cuales un personaje puede llegar a ser considerado bueno y llamativo. Yo tocaré algunos puntos que se mencionan dentro de este libro. Dejaré el link del libro por si a alguien le interesa leerlo o por si quieren verlo. Una pregunta que se formula el libro es: ¿qué nos resulta memorable del personaje? En este caso, ¿qué nos resulta memorable de Gwenpool? El libro nos menciona que para que un personaje sea recordado siempre, tiene que haber algo que lo distinga o caracterice. Debe tener un impacto en el comportamiento de los lectores, hacerles sentir que más que un personaje de ficción es una persona real a la cual ellos conocen y con quien se puedan identificar. Y a ver, creo que este último punto está más que conseguido. Gwenpool es una chica joven amante de los cómics y de los superhéroes, algo que no solo atrae a hombres, sino que también atrae a mujeres, ya que se pueden sentir identificadas con el personaje. Como ya lo mencioné, los escritores tenían en mente juntar dos personajes queridos y populares dentro de la comunidad para la creación de uno solo. Hacer uso de la imagen de Gwen Stacy y la personalidad de Deadpool fue una estrategia bien acertada si es que querían llamar la atención de nuevos lectores. Gwenpool es conocida por su actitud despreocupada y a menudo imprudente, rompe la cuarta pared regularmente, hablando directamente a los lectores y siendo consciente de su existencia como personaje de cómics. Es impulsiva, a veces moralmente ambigua, pero generalmente es bien intencionada. Y tú me dirás, pero Deadpool también rompe la cuarta pared y es un personaje que tiene una personalidad algo loca. Y sí, te puedo dar la razón, pero a diferencia de Deadpool, Gwenpool no está loca y tiene enfermedades mentales, ¿me entiendes? Crear una chica linda con una personalidad loca es algo que se ha visto siempre. Creo que el ejemplo más conocido es Harley Quinn. Alguien que puede llegar a estar mal de la cabeza, pero también puede tener momentos algo tiernos o puede ser consciente de lo que ella hace. Cosa que aunque suene mal, le llama muchísimo la atención a los lectores masculinos. Y ya, si te quieres ir a otro ámbito aún más raro, te pongo de ejemplo a Pinkie Pie. Como último punto extraído del libro a mencionar, este nos enfatiza que un personaje no debe dejar indiferente al lector. ¿Y cómo se soluciona esto? Bueno, tenemos que hablar del propósito del personaje dentro de la historia. Al realizarnos dos preguntas, sabremos si Gwenpool en verdad trata de dar un mensaje con sus acciones. Y estas dos preguntas vendrían a ser: ¿qué quiere el personaje? ¿Cuál es su mayor ambición y problema a la vez? Las respuestas a estas dos preguntas se encuentran dentro de la historia. El principal desafío de Gwenpool es adaptarse a vivir en un mundo que antes ella consideraba como ficticio.
vive con un miedo constante a la irrelevancia, ya que es consciente de que en los cómics los personajes sin importancia pueden desaparecer o ser olvidados. Y esta disputa por mantener su relevancia narrativa refleja una lucha universal por encontrar sentido y propósito en la vida. Al principio, Gwen trata al universo Marvel como si fuera un simple videojuego, sin considerar las consecuencias reales de sus acciones. A medida que avanza la historia, Gwenpool debe enfrentar el hecho de que sus decisiones tienen repercusiones tangibles y que las personas a su alrededor no son simplemente personajes ficticios. Esto subraya una verdad fundamental: nuestras acciones tienen impacto y nuestras decisiones moldean la realidad. Como lo mencioné, Gwenpool comienza con una moral ambigua, sin embargo, a lo largo de la historia desarrolla un sentido más fuerte de la ética y la responsabilidad. Esta evolución se refleja en el viaje humano hacia la madurez y la comprensión de que nuestras acciones deben estar alineadas con nuestros principios morales. La constante interrogación de Gwenpool sobre la naturaleza de su realidad y su propia existencia le provoca conflictos existenciales profundos. Este cuestionamiento es un punto de conexión con el lector, ya que todos enfrentamos dudas sobre nuestro lugar en el mundo y la búsqueda de su significado. Enfrentar problemas existenciales como preguntarnos si encajamos en un círculo social o temer a perder relevancia es una experiencia común del ser humano. Nos debatimos entre la búsqueda de sentido y la angustia de no encontrar un lugar en el mundo, lo que refleja la condición humana de ser buscadores de propósitos y significados. Gwenpool busca constantemente un propósito en un mundo ficticio, lo que le plantea preguntas filosóficas sobre el significado de la vida. Sabiendo que es un personaje en una historia, cuestiona si realmente tiene el control sobre sus acciones o si todo está predeterminado por los escritores. Esta reflexión sobre el libre albedrío versus el determinismo es una cuestión filosófica central, donde nos hacemos la pregunta: ¿somos autores de nuestro destino o simplemente personajes en una narrativa ya escrita? La capacidad de Gwenpool para manipular el medio de su realidad, los elementos del cómic, plantea preguntas sobre cómo nuestra percepción afecta nuestra realidad. En otros términos, su habilidad para alterar el cómic puede verse como una metáfora de que somos nosotros mismos quienes escribimos nuestro destino a través de nuestras acciones. Y sí, como se los prometí, este poder iba a ser analizado a profundidad. Esta perspectiva sugiere que aunque no podamos controlar todas las circunstancias que ocurren en nuestra vida, sí podemos elegir cómo responder a ellas, y de este modo dar forma a nuestra propia historia. Y para finalizar, entonces, ¿Gwenpool sí es un buen personaje? No podemos dar una respuesta en sí, ya que los gustos varían en cuanto al lector. A ti te pueden gustar cómics más serios o te pueden gustar cómics más divertidos. Y tal vez algunos digan, pero sobreanalizaste a Gwenpool, que es solo un personaje divertido. Sí, pero tengamos en cuenta algo: toda historia tiene consigo un mensaje. Gwenpool es un personaje de cómic que combina entretenimiento y profundidad. Ocupa un lugar intermedio en el panorama de las historietas. Aunque su origen responda a intereses comerciales, como ya lo mencioné, sus aventuras logran no solo divertir, sino también ofrecer reflexiones significativas. La narrativa busca que los lectores se identifiquen con el personaje, creando una conexión que va más allá del mero espectáculo visual. Si el video te gustó, dale like. Si sentiste que faltó información o que me equivoqué en algún dato, puedes dejármelo saber en la caja de los comentarios, que los estaré leyendo. Eso fue todo por mi parte, nos vemos en otra vida, gracias por ver. Y ahora solo falta que Gwenpool salga en Fortnite y hagan videos de si eres un verdadero fan de Gwenpool.